¿Cómo están? Junto a todo el equipo del canal de televisión del Poder Judicial les damos la bienvenida a la revisión de las noticias desde las afueras del Palacio de Tribunales en la Plaza Montbaras. Los invitamos a revisar los titulares de esta edición. Justicia ordenó al Estado y a empresas privadas a pagar por accidentes viales producto de arreglos en las calles. Fallo de la Corte Suprema ordenó a empresa a devolver dinero de espectáculo por no cumplir con lo prometido. Plan piloto de mensajes de texto para recordar audiencias es un éxito y se implementará en otras jurisdicciones. 10 millones de pesos recibirá una mujer que en el año 2009 se fracturó una pierna al esquivar con su bicicleta los escombros de una construcción vial. La justicia ordenó una indemnización al Estado y las empresas privadas encargadas del trabajo por este accidente, un procedimiento que tiene varios requisitos a la hora de cobrar una indemnización por perjuicios. Día a día los transeúntes están expuestos al peligro de calles en mal estado o en proceso de reparación. Este es el caso de Patricia Tapia, una mujer que el 2009 salió en bicicleta de su trabajo en Cerrillos. A pocos metros debió esquivar los escombros de un corredor del Transantiago en construcción a cargo de la constructora Kodama. Perdió el equilibrio y cayó a un hoyo donde plantarían un árbol. Con el golpe se fracturó la pierna izquierda. El requisito de la responsabilidad extracontractual es que exista un daño, que ese daño sea imputable a una persona, que exista una causalidad entre el daño y la conducta o la omisión o acción y eso genera un perjuicio. Aquí quien tenía la responsabilidad de llevar a cabo los trabajos y señalizar el eventual peligro que los escombros que estaban en la vereda podía provocar era quien se encargó de ejecutarlos. Por el accidente, Patricia quedó sin trabajo y demandó una indemnización por perjuicios a la Municipalidad de Cerrillos, al Fisco, Serviu y al consorcio constructora Kodama. La ley civil considera el pago por actos negligentes o maliciosos de una persona por daño a otra y obliga a estimar el monto en que fue afectada. Pese a que el séptimo juzgado civil de Santiago rechazó la demanda, la Corte de Apelaciones condenó a la constructora Kodama y al Serviu a pagar de forma solidaria 10 millones de pesos a la afectada por concepto de daño moral. La ley civil señala que cuando dos o más personas son responsables de un hecho ilícito, todos ellos son solidariamente responsables. ¿Esto qué quiere decir? Que la víctima puede elegir a cualquiera de los victimarios y solicitarle que pague íntegramente o cumpla con la responsabilidad que le va a imponer la justicia. La sentencia fue ratificada en marzo de 2015 por la Corte Suprema, pero hasta la fecha el Serviu aún no realiza el pago. La razón es que el Código de Procedimiento Civil señala que luego de la sentencia el abogado de la demandante debe solicitar al tribunal un oficio, lo que no ocurrió de inmediato. Este documento es para notificar al ministerio o empresa del pago. El proceso puede durar varios meses y una vez recibida la notificación, el organismo tiene 60 días para efectuar el pago mediante un decreto. No es extraño que en algunos casos las partes, los abogados, equivoquen el camino de cobro de estas demandas en las que se condena al fisco o a los ministerios, porque lo confunden con el resto de las situaciones de los particulares, instando por el embargo y el remate de bienes, que no es el procedimiento adecuado en estos juicios de Hacienda. Al igual que Patricia, si alguien sufre lesiones por un accidente en la calle, el primer paso es acudir a los organismos públicos para llegar a una solución. Pero según los expertos, este trámite pocas veces da resultado, por lo que recomiendan acudir a los tribunales civiles e insistir para obtener una indemnización del organismo responsable. Hace 2 años, los tribunales de familia de Santiago, junto al Centro de Medidas Cautelares, implementaron un plan piloto para recordar las audiencias a los usuarios, esto a través del envío de mensajes de texto. El balance es positivo para una medida que, debido a su gran éxito, comenzará a replicarse en diversas jurisdicciones del país. Uno de los principales problemas que enfrentan los tribunales de familia es la inasistencia de los usuarios a las audiencias. Una dificultad que el sistema de justicia está enfrentando con un plan piloto que recuerda las citaciones a las partes a través de mensajes de texto enviados a sus celulares. Una alternativa a la notificación judicial en papel.
Existía la problemática de que se usaban muchos recursos en términos de las audiencias y terminaban suspendiéndose porque las partes no llegaban a las respectivas audiencias. Por tanto, se creó esta forma de enviar una especie de recordatorio para que las personas pudieran asistir efectivamente en el día y hora y en el lugar donde le corresponde la audiencia. Precisamente lo que queremos es que las audiencias se realicen, vale decir que no nos quedemos con una sensación como tribunal que no hemos hecho lo suficiente por conseguir que las personas sean informadas de esta audiencia, de esta posibilidad, de esta oportunidad de venir a representar sus intereses y a pedir la medida cautelar que muchas veces se requiere. La medida, que ya tiene 2 años de funcionamiento en los tribunales de familia de Santiago y el Centro de Medidas Cautelares, no tiene costo para los usuarios. Estos solo deben inscribirse en los mesones de atención al público y dejar voluntariamente sus datos para que les notifiquen las audiencias en el celular. Una iniciativa valorada por quienes acuden diariamente a los tribunales. Me parece perfecto porque hay muchas veces que la otra parte se justifica en que no llega porque nunca tuvo la citación o porque nunca le llegó el papel o porque no lo llamaron. Entonces sí es una buena iniciativa, además que es un medio que todo el mundo usa ahora, es perfecto, me parece genial. Por otra parte, yo como trabajadora social trabajando en causas de protección, también es positivo para las familias quienes recurrentemente cambian de domicilio, entonces el hecho de que les pueda llegar a sus celulares hace que ellos estén más presentes en las causas de su hijo. Si en su primer semestre de funcionamiento esta iniciativa permitió la notificación a más de 700 usuarios, hoy esa cifra llega a 3.000, un balance positivo para una alternativa que pretende garantizar la realización de las audiencias y que en los próximos meses se replicará en el resto de los tribunales del país. ¿Piensa usted que nosotros podemos agendar un día de 10 audiencias para un magistrado o para los diferentes magistrados? Y si no tenemos este refuerzo, puede que por la premura del tiempo en estas causas, especialmente procedimientos especiales de violencia y protección, las personas no alcancen a ser notificadas. Y en cambio, con este mecanismo lo que nos aseguramos es de que las partes vengan a la audiencia. Ha resultado de bastante ayuda en el término de las audiencias realizadas finalmente y un poco lo que tiene que ver con la gestión de la agenda diaria del tribunal. Por tanto, me parece súper positivo que esto sea replicado también a nivel país lo más prontamente. Esta iniciativa se inserta en la Ley de Tramitación Electrónica y envía los mensajes de texto 5 días antes de la audiencia en los tribunales de familia, mientras que para las citaciones al Centro de Medidas Cautelares, el aviso llega con 2 días de antelación. La Corte Suprema ordenó a la productora de la fiesta de Año Nuevo Totoralillo Paradise 2012 indemnizar a sus asistentes. La decisión se fundó en que no cumplió con lo prometido, lo que infringe la ley del consumidor. El fallo protege a las personas que tienen derecho a reclamar cuando un servicio no cumple lo que se ofrece. Estos fueron parte de los comentarios que reflejaron la molestia de los asistentes a la fiesta de Año Nuevo 2012 en Totoralillo. La venta de entradas prometió a los consumidores seguridad, barra VIP y grupos musicales en vivo, pero finalmente el evento no cumplió cabalmente con lo prometido, por lo que en julio de 2016 un fallo unánime de la Corte Suprema ordenó indemnizar a sus asistentes. Nosotros hemos hecho relevancia de que los fallos de la Corte Suprema han significado una mayor protección a los consumidores, que ha interpretado correctamente la legislación vigente y ha significado que el CERCON se ha ido corriendo gracias a esos fallos. La justicia chilena no toma parte ni por los consumidores, ni por los proveedores, ni por las grandes tiendas, ni por en este caso el evento, el señor que organizó, el productor del evento. No toma partido, simplemente falla conforme al mérito de lo que las partes y la prueba le rinden y lo que se ha pedido en la demanda y en definitiva lo que han contestado la contraparte. La demanda fue presentada por el Servicio Nacional del Consumidor. Tal como lo dice el fallo, la Ley del Consumidor en su artículo 12 indica que todo proveedor de servicios está obligado a respetar las condiciones ofrecidas. En este caso, varios puntos del ofrecido y publicitado no se cumplieron, como el permiso sanitario para funcionar, lo que vulneró la norma que protege a los consumidores.
Las empresas siempre son responsables ante el consumidor, ante cualquier hecho. No se pueden eximir de responsabilidad ante casos, por ejemplo, de que hubiera accidente o falta de protección, de seguridad para los consumidores, cosa que sucede en este tipo de eventos. En los antecedentes conocidos en primera instancia por el tercer juzgado civil de Coquimbo, se acogió la demanda en defensa del interés colectivo de los consumidores. La empresa proveedora fue condenada al pago de indemnización a todos los usuarios afectados que hayan realizado la denuncia los 2 primeros días después del evento. Deben devolverles el dinero correspondiente al valor de la entrada, 15.000 o 20.000 pesos. El caso de la indemnización es un tema muy relevante porque eso hace que las empresas tengan mucha más precaución para eso, y además podría ocurrir que si hay un mal uso de esa información se podría arriesgar a demandas colectivas mucho más grandes en que todos los perjudicados podrían hacerlo. Cuando se trata de demandas que afecten el interés colectivo o difuso de los consumidores, ahí entonces la ley tiene una regulación distinta y autoriza a que sea o el CERNAC o un grupo de consumidores, que son 50 mínimo, o a los, ¿cómo se llaman? Comités o organizaciones de consumidores, que ya están, la CONEDECU creo que se llama, que ya están establecidos, digamos, que ya están conformados, constituidos, para que puedan interponer las demandas colectivas. De esta manera, la justicia chilena marca un precedente en derechos del consumidor. Una demanda colectiva presentada ante los juzgados civiles permite que consumidores con un mismo problema puedan obtener en una sola sentencia una sanción para el proveedor. En septiembre del año 1993, el terror se apoderó del Paseo Huérfanos, esto en pleno centro de Santiago, cuando un auto ingresó y arrasó con todo en su camino. 2 personas murieron y 5 resultaron heridas. El automóvil era conducido por Jaime Schiaffino, un marino con problemas psiquiátricos. Cientos de personas que transitaban por Paseo Huérfanos la mañana del 20 de septiembre de 1993 fueron testigos de la tragedia en esta arteria peatonal. El capitán de Marina, Jaime Schiaffino, ingresó a toda velocidad en su vehículo Nissan Sunny, atropellando a 7 personas. Según información de la época, hasta Paseo Huérfanos habría llegado Diego Schiaffino a más de 70 km/h. Este dejó 5 personas heridas y 2 muertas. De no ser por esta cabina telefónica que se encuentra a mi costado izquierdo, sin duda la tragedia podría haber sido mucho mayor. En primer lugar, hay que precisar que la expresión crimen en el Código Penal chileno no solamente significa delito de violencia, delito de homicidio, de lesiones. La expresión, o sea, la calificación de crimen está dada por la magnitud de la pena. Tras la maniobra, las personas que estaban en el lugar intentaron lincharlo. Carabineros tuvo que sacarlo en la maleta de un auto, ya que su vida peligraba. En primera instancia, se pensó que Schiaffino conducía bajo los efectos del alcohol al momento del atropello. Posteriormente, fue confirmado que estaba en un tratamiento psiquiátrico. Uno de los elementos que se requiere es la imputabilidad, es decir, que el sujeto esté en plenas condiciones psíquicas y mentales para conocer en qué consiste su conducta, ¿no es cierto? En este caso, la imputabilidad del sujeto se descartó, o sea, se determinó que el sujeto es inimputable. ¿Por qué? Porque estaba privado de razón. Más de 3 años duró el proceso criminal. El 25 de enero de 1997, el tercer juzgado del crimen de Santiago absolvió de responsabilidad penal a Jaime Schiaffino. El tribunal consideró que al momento de realizar el atropello padecía de psicosis maníaco-depresiva y no tuvo conciencia de lo que hizo. El Código Penal, en el artículo 10, número 1, contempla como eximente de responsabilidad penal, o sea, eximente significa que no nace la responsabilidad penal, la persona no tiene responsabilidad penal. El primer caso que se menciona allí en el 10 número 1 es precisamente la locura o demencia. Se le hacen exámenes psiquiátricos, ¿no? O sea,
se encarga al servicio médico legal que se le haga un examen de sus facultades mentales y conforme a ese examen se ve si el sujeto es imputable o es inimputable. El sujeto puede tener muchas patologías, pero lo importante es determinar si él tenía esa capacidad o no de adecuar su conducta conforme a derecho. El fallo obligó a Schiaffino a asistir cada 6 meses durante 2 años al servicio médico legal para examinar su estado de salud mental. ¿Sabía usted que el primer impuesto en Chile fue al alcohol? Hace 114 años se cobró el primer tributo en nuestro país, una práctica que obligó a crear una institución administradora de estos recursos. Nos referimos al Servicio de Impuestos Internos. La legislación que creó esta oficina la pasamos a revisar en nuestra sección Leyes que cambiaron Chile. El inicio del Servicio de Impuestos Internos se remonta al año 1902. Ese año el presidente Germán Riesco promulgó la ley 1515 que fijó el primer impuesto en Chile, a la producción de alcohol. Para recaudar el gravamen y fiscalizar su cumplimiento creó la Administración de los Impuestos sobre Alcoholes, dirigida por Julio Cusán. Esta posteriormente pasó a llamarse Dirección General de Impuestos, que regulaba también el pago de tributos por tabaco, naipes, entrada a espectáculos e hipódromos y la confección de timbres y estampillas. En 1916 se le agregó la palabra internos. El servicio de impuestos internos, o esta frase internos, tenemos que verla como en contraposición con lo que es los impuestos externos, que son los aranceles aduaneros, que en Chile se encuentran bajo la supervisión del Servicio Nacional de Aduana. Pero este servicio de cobro tuvo una evolución paulatina durante la historia chilena para llegar al actual servicio. En un comienzo solo pagaban tributos dineros extranjeros, durante el siglo XIX a través del servicio aduanero y el salitre en el siglo XX. Situación que duró hasta su crisis, la que obligó a buscar nuevos impuestos. Entonces lo que va a aparecer es que aparece Alessandri, ¿no es cierto?, el año 20, gana la elección presidencial, ya lo que ingresa al salitre es muy poco, y ahí empezó a tener que, por obligación, el país se vio la necesidad de buscar un sistema impositivo distinto, que ya no se basara ni en las importaciones, y menos aún en la exportación de un único producto exportado, ¿te fijas? De esta manera, la función de la Dirección General de Impuestos fue preponderante para generar el actual sistema. En 1969, un decreto con fuerza de ley estableció el rol único tributario y más adelante, en los 70, se promulgaron 2 normativas que delimitaron su gestión: la Ley Orgánica del Servicio y el Código Tributario para regular la recaudación fiscal. El Servicio de Impuestos Internos puede ejercer la acción penal para que se castigue al responsable, pero también existe la importantísima labor de determinar cuánto es el impuesto que se encuentra adeudado. El Código Tributario se complementa con otros cuerpos normativos como la Ley de Impuesto a la Renta, el Decreto con fuerza de ley sobre Plan Habitacional y el Código Penal, este último asociado a los delitos tributarios. El Servicio de Impuestos Internos en materia penal es el que tiene la facultad privativa de interponer denuncias o querellas por delitos tributarios. Él es el que tiene el gatillo para accionar la acción penal. Los expertos advierten que el Servicio de Impuestos Internos puede incluir ciertas mejoras. La crítica apunta a su dependencia política a la hora de investigar casos de connotación pública. Me imagino, es un sistema en el que el órgano recaudador también tiene potencia y soberanía, digamos, para enviar los casos a tribunales directamente y no tener que esperar que los tribunales por su cuenta investiguen las situaciones de incumplimiento. Al igual que otras instituciones, el uso de la tecnología ha permitido facilitar el acceso a ciertos trámites relacionados a la recaudación de impuestos. Mientras que el año 2000 solo el 5% de los chilenos declaraba su renta a través de Internet, hoy lo hace el 99% de los contribuyentes. Según cifras del Poder Judicial, el 60% de los demandados por pensión alimenticia no se hace cargo de esta obligación legal. La actual legislación permite, entre otras cosas, solicitar arresto penitenciario nocturno para los deudores, una medida de apremio que analizamos en la cápsula educativa. Si una
una persona no cumple con lo pactado ante los tribunales de acuerdo a la Ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, se arriesga a diversas sanciones como la retención de la devolución de impuestos, la suspensión de la licencia de conducir y el arresto nocturno del deudor. Todas estas medidas tienen por objetivo que el demandado pague la pensión que le corresponde. Quien quiera solicitar una orden de arresto nocturno por el no pago total o parcial de pensiones debe requerirla en el juzgado de familia que lleve su causa sin la necesidad de una audiencia. Si es aprobada por el juez, se permitirá la reclusión nocturna inmediata del demandado, es decir, deberá estar entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana y hasta por 15 días en un recinto penitenciario. El arresto nocturno podrá repetirse por 15 días más hasta que el demandado pague por completo la pensión adeudada. Pero en caso de evadir la reclusión o persistir en el no pago, el juez podrá solicitar una orden de presidio efectivo por 15 días con la posibilidad de extenderla a 30 días si el demandado aún no cancela la deuda. Esta medida de apremio también se puede ejercer si el demandado por pensión de alimentos, estando en conocimiento de dicha obligación legal, renuncia voluntariamente a su trabajo para acusar falta de renta. En estos casos, el juez puede interpretar una actuación de mala fe por parte del demandado y solicitar su arresto. Como parte de las celebraciones del 39º aniversario, la Corte de Apelaciones de Copiapó recibió la visita de adultos mayores para que conocieran más la labor del Tribunal de Alzada y de toda la jurisdicción. Esto y más se lo contamos en el bloque de contingencia. En la Plaza Montbaras, frente al Palacio de Tribunales, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, lanzó un plan de formación ciudadana que enseñará a niños, niñas y adolescentes conocimientos sobre el Estado y el rol que cumplen los tribunales en Chile. La iniciativa fue realizada en conjunto por el Poder Judicial, la Universidad Católica de Valparaíso y Chile Digital. Yo creo que la falta de educación cívica nos ha causado un prejuicio bastante fuerte durante muchos años. Así que ojalá que podamos hacer algo para que esto se invierta. Ha sido un trabajo de poder mostrar los derechos y deberes que tienen los ciudadanos frente a los órganos del Estado y especialmente, ¿cierto?, en lo que tiene que ver con justicia y específicamente con lo que tiene que ver con la resolución de conflictos, que es un rol importante del Poder Judicial. La iniciativa contempla una sala tecnológica de formación ciudadana, paneles móviles que estarán en las calles con información sobre la estructura del Estado y el Poder Judicial, además de juegos en páginas web, libros digitales, visitas al Palacio de Tribunales y una sala móvil de juicio oral para convivencia escolar. Los adultos mayores de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Pedro León Gallo visitaron la Corte de Apelaciones de Copiapó. El grupo participó del primer ciclo de documentales del Poder Judicial. Jueces en el Desierto Minero y Jueces en la Araucanía fueron las producciones escogidas para exhibirlas en la sala de alegatos de esta Corte. La actividad está enmarcada en el 39º aniversario del Tribunal de Alzada Copiapino. Para nosotros ha sido algo muy bonito y le agradezco mucho la invitación porque no hayamos tenido la oportunidad nosotros de conocer esto del Poder Judicial acá en Copiapó. Es muy bueno esto que se está haciendo para los adultos mayores, que se tomen en cuenta los adultos mayores, así que yo creo que igual toda la gente que estuvo acá se fueron muy felices. Hasta el despacho del presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, llegó el vicepresidente de Cámara de Diputados, Marcos Espinosa, acompañado del alcalde de María Elena, Jorge Godoy, para conversar sobre el juzgado de letras y garantía de esta localidad. La visita tuvo como objetivo manifestarle al ministro Dolmetsch la importancia que cumple este tribunal en la comunidad y la necesidad de que permanezca funcionando en la zona para contar con una justicia más cercana. Él se mostró bastante accesible, digamos, en términos de que el planteamiento que hizo el alcalde es muy razonable. En este caso, sacarlo del tribunal ya sería como un juego sin ley. Así lo vemos, lo ve la comunidad y así lo veo yo, porque ya la gente trasladarse 90 kilómetros para llevar un caso o hacer una denuncia, no lo va a hacer. La visita del alcalde de María Elena se debió a la información recibida por esta municipalidad sobre la posibilidad que el juzgado de letras y garantía que funciona en esta zona se mude a San Pedro de Atacama.
Hasta acá la revisión de las noticias de esta edición del noticiero del canal del Poder Judicial. Nos despedimos desde la Plaza Montbaras, dejándolos invitados a que visiten las plataformas digitales, pongan me gusta, compartan y comenten nuestros contenidos del sitio web del canal www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.